Iniciamos un bloque de lecciones dedicado a la teoría de la empresa, en el que haremos la definición de lo que son recursos productivos, tecnología y corto y largo plazo, y a continuación ya vamos a entrar en el análisis de la producción a largo plazo y de la producción a corto plazo, es decir, de los fundamentos de la teoría de la producción. Vale, vista la presentación, podemos entrar en los contenidos del tema. En primer lugar, si vamos a estudiar la producción, hay que definir en qué consiste la actividad productiva. La actividad productiva no es más que la creación de unos bienes y servicios que también podemos definir utilizando el anglicismo outputs mediante la transformación de unos recursos productivos. A partir de unos bienes y servicios, que son los recursos, creamos otros bienes y servicios distintos que son los outputs. Esos recursos productivos que utilizamos en la actividad de producción pueden ser a su vez de tres tipos. En primer lugar, recursos naturales, aquellos que no han sido producidos previamente por la actividad humana. Ejemplos: el carbón, el agua, cualquier recurso que encontremos en la naturaleza. Recursos humanos son precisamente la capacidad humana de trabajo, es decir, nuestro trabajo. Y finalmente tenemos recursos de capital físico, que son aquellos bienes que, siendo el resultado de procesos de producción anteriores, sirven a su vez para producir otros bienes y servicios. Por ejemplo, pues la maquinaria que utilizamos en los procesos de producción. También las naves industriales o cualquier otro bien que podamos utilizar durante varios periodos en los procesos productivos y que no quede incorporado al producto. Cuando esos recursos productivos se integran en una actividad de producción, ya pasamos a denominarlos factores productivos o inputs. Esa distinción entre recursos productivos y factores de producción la vemos muy bien en este gráfico. A partir de aquí podemos definir la tecnología. En términos económicos, ¿qué es la tecnología? Bueno, pues en términos económicos, la tecnología no son artefactos, no son dispositivos, no son, por ejemplo, teléfonos móviles u ordenadores, sino que en términos económicos la definimos como el conjunto de conocimientos científico-técnicos de los que dispone la sociedad para combinar factores productivos y producir otros bienes. Por tanto, la tecnología es conocimiento, y ese conocimiento va a ser distinto dependiendo del grado de avance, del grado de desarrollo científico-tecnológico de cada sociedad. Ahora bien, puesto que los factores productivos son escasos y como consecuencia de esa escasez van a tener un precio, a las empresas no les van a interesar todas las tecnologías disponibles o todas las tecnologías conocidas, sino únicamente las tecnologías relevantes, es decir, aquellas que permiten obtener la máxima producción posible para una cantidad determinada de factores productivos. Eso es un concepto bastante teórico. ¿Cómo sabemos qué tecnología es relevante respecto a otra? Bueno, pues podemos tratar de introducir un criterio más riguroso que nos ayude a diferenciar tecnologías relevantes, procesos productivos relevantes de los que no lo son. Vamos a dar la siguiente definición. Un proceso productivo, le vamos a llamar A, es técnicamente eficiente respecto a otro proceso productivo, llamémosle B, cuando en ambos procesos se obtiene la misma cantidad de producto y, sin embargo, el proceso A utiliza menos cantidad de uno de los factores productivos que B y no más del resto de factores. Bueno, esta definición parece un trabalenguas, difícil de aplicar al análisis de la producción, pero no nos está diciendo nada que no sea de sentido común. Vamos a verlo, yo creo que mucho más claro,
con un ejemplo en el que comparamos tres procesos de producción. Tenemos el proceso A, el proceso B y el proceso C. Los dos utilizan capital y trabajo para la producción y con determinadas combinaciones de esos dos factores productivos nos permiten obtener un nivel de producción de 100 unidades. Bueno, pues podemos comparar fácilmente el proceso A con el proceso B. A utiliza 2 unidades de capital y 6 de trabajo para producir 100 unidades del bien, y B utiliza 2 unidades de capital, las mismas, y 8 de trabajo para producir 100 unidades del bien. Pues está claro que desde el punto de vista técnico es preferible el proceso A al proceso B, porque aunque utiliza el mismo capital, utiliza 2 unidades menos de trabajo. Luego diríamos que A es eficiente desde el punto de vista técnico respecto a B. También podríamos comparar el proceso B con el proceso C. Se ve claro que C es eficiente respecto a B. Comprobamos que los dos permiten obtener 100 unidades, pero B utiliza menos capital y además B también utiliza menos trabajo. Luego, en ese caso, C sería preferible, sería eficiente respecto a B, porque utiliza menos cantidad de los dos factores. Y finalmente, también podríamos comparar el proceso A al proceso C. Aquí es difícil, en principio, decidir, o imposible, porque C utiliza menos capital, ¿de acuerdo? A utiliza 2, C utiliza 1, pero en cambio A utiliza menos trabajo, 6 unidades en el caso A y 7 en el caso del proceso C. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, no podemos decir qué proceso es mejor. No nos serviría tampoco sumar para saber en total cuál utiliza más unidades de los dos factores sumados, ya que no sabemos el precio de esos factores de producción. Por lo tanto, aquí no podríamos sumar y decidir si uno es mejor que el otro en función de que utiliza más unidades en total de los dos factores o menos unidades en total. ¿Por qué? Porque no conocemos los precios y esos precios, como elemento de decisión, no los introduciremos hasta el tema siguiente de los costes de producción. Muy bien, ya tenemos definida lo que es la tecnología. En cuanto a definiciones, solo nos queda otra que es muy importante en el estudio de la economía, que es la definición entre corto y largo plazo. Es una definición especialmente relevante en el análisis de la producción. Corto plazo, pues un periodo de tiempo en el cual al menos uno de los factores de producción que utilizamos en la actividad productiva no puede modificarse, aunque así lo considerase conveniente la empresa por cualquier motivo. Como no pueden modificar algunos de los factores, en el corto plazo las empresas lo que hacen es ajustarse a las condiciones del mercado y a los precios de los factores, modificando aquellos que son variables y manteniendo el resto fijos. Aquellos que a corto plazo, que en ese periodo de tiempo no pueden modificar. ¿Qué periodo de tiempo es el corto plazo? Pues no son 3 meses, ni es un año, ni son 3 años. En algunas actividades será fácil modificar todos los factores en un periodo de tiempo corto y en otro no. Luego, no es el análisis económico, en este caso, no es como el análisis contable en el que sí que tenemos un corto plazo definido. Bueno, aquí no. Un ejemplo, sabemos que en una planta de automóviles pues es difícil aumentar, por ejemplo, el número de robots de pintura o de máquinas de soldadura de una semana a otra, aunque la demanda de automóviles creciese de forma importante. ¿Vale? Pues en ese caso estaríamos en el corto plazo. En cambio, el largo plazo es un periodo de tiempo en el que todos los factores de producción se pueden ajustar por parte de las empresas según cuáles sean las circunstancias de mercado. Un periodo de tiempo suficientemente largo o suficientemente extenso en el que se puede modificar la cantidad utilizada de todos los factores. El largo plazo no debe entenderse como un periodo de tiempo determinado,
sino como un horizonte de planificación en el que la empresa puede decidir sobre la cantidad que desea emplear de todos los factores que intervienen en la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa está en el largo plazo, en el momento que está decidiendo sobre lo que quiere hacer en el futuro. Aunque día a día siempre esté en el corto plazo, porque hay algunos factores de producción que no puede modificar en un periodo corto de tiempo, pero en el momento que la empresa, que sus directivos se sientan a decidir lo que quieren hacer en un futuro, entonces están analizando el largo plazo. Una vez definido lo que es corto, largo plazo y tecnología, podemos empezar el análisis de la producción con el estudio de la producción a largo plazo. En primer lugar, vamos a definir la función de producción a largo plazo, que es simplemente una relación entre las distintas combinaciones de factores productivos y la producción máxima que podemos obtener con cada una de las combinaciones de factores en un periodo determinado de tiempo. Algebraicamente, la función de producción la expresaríamos tal como aparece en la transparencia. Decimos que X, la cantidad producida, el número de unidades de producción obtenidas, es una función F de la cantidad de capital empleada en la producción y también de la cantidad de trabajo, de las unidades de trabajo empleadas en la producción. Luego, cantidad de producto es función de la cantidad de capital utilizada y de la cantidad de trabajo. Hay que hacer 3 puntualizaciones importantes a esa idea de función de producción. Primera, las magnitudes que recoge la función de producción están expresadas en términos de unidades físicas. ¿Qué quiere decir esto? Kilos, litros o número de unidades. Nunca en valores. Por lo tanto, nunca en euros, dólares o unidades monetarias. Si hablamos de producto, de producción, hablaremos de unidades de productos o kilos de producto. Si hablamos de capital, de número de máquinas o de horas de máquina, y lo mismo con los trabajadores. Número de trabajadores o horas de trabajador, pero nunca coste o valor de esa producción o de esos recursos. Otra matización importante. En la realidad económica sabemos que las empresas en su producción emplean trabajadores de distintas cualificaciones y maquinarias de muy distinto tipo. Bien, es cierto, y podríamos generalizar el análisis de la producción para incorporar esas diferencias en el trabajo de la mano de obra. Pero nosotros vamos a suponer un solo tipo de maquinaria y un solo tipo de trabajador. Finalmente, la función de producción, que representa la tecnología que nos permite transformar inputs en outputs, se aplica a una tecnología determinada. Si esa tecnología cambiase por cualquier motivo, por un nuevo avance en la ciencia, pues esa función de producción también se modificaría. Muy bien, una vez que hemos visto la función de producción a largo plazo porque podemos variar la cantidad que utilizamos de los dos factores de producción, ¿de acuerdo? Si no pudiésemos variar uno de ellos, estaríamos en el análisis a corto plazo, que veremos posteriormente. Pues una vez que hemos definido esa función de producción, podemos ver un ejemplo de cálculo de la producción. Supongamos que la función es esta que aparece aquí, X igual a F de KL igual a 2 por K por L. Vamos a ir obteniendo las cantidades de producción que se corresponden a cada cantidad de uso de los factores de producción. Pensemos que esta función representa la producción artesanal de un bien que solo necesita mano de obra y una maquinaria muy sencilla. Por ejemplo, pues pensemos que son cestos de mimbre que se hacen con poca ayuda de maquinaria. Bueno, pues está claro, con 0 máquinas y 0 trabajadores producimos 0 cestos de mimbre. Con 0 máquinas y un trabajador, pues ese trabajador estaría ocioso porque no puede hacer nada, con lo cual produciríamos también 0 cestos, y lo mismo ocurriría si tuviésemos una máquina
y nadie trabajando, la producción seguiría siendo cero. Ahora bien, esta función lo que nos dice es que con una máquina y un trabajador ya vamos a poder obtener 2 unidades de producto. Con 2 máquinas y un trabajador, 2 máquinas por un trabajador, 2 por 2, 4 cestos producidos. Y así sucesivamente, por ejemplo, 2 máquinas y 2 trabajadores, 2 por 2, 4 por 2, 8 cestos producidos. Este ejemplo lo que nos permite ver es que la función de producción es una representación simplificada de las actividades productivas que nos dice, que expresa qué cantidad de producto, cuál es la máxima cantidad de producto que podemos obtener para determinado uso de los recursos productivos. Bueno, dentro de la producción a largo plazo, dentro del análisis de la producción a largo plazo, hay un análisis que es tradicional en economía y que introduce un concepto que incluso está incorporado en el lenguaje común de la organización de empresas, de la economía, de la ingeniería, que es el lenguaje o que es el término de rendimientos a escala de la función de producción. La idea es muy sencilla. Los rendimientos a escala de la función de producción expresan cuál es la variación del nivel de producción cuando se producen variaciones en la misma proporción en todos los inputs empleados en la producción. La pregunta que nos planteamos aquí es muy sencilla. Pensemos que yo estoy produciendo determinada cantidad de un bien, que conozco mi función de producción como empresa, produzco la cantidad que sea, y la pregunta que me hago es, ¿qué va a suceder si doblo la cantidad de factores de producción que estoy utilizando en mi proceso productivo? Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de rendimientos a escala. ¿Cómo varía el nivel de producción cuando se producen variaciones? Esto es importante, en la misma proporción en todos los inputs. Puede que en la producción existan rendimientos crecientes a escala. Esto ocurre cuando al variar los inputs en una proporción, el producto aumenta en una proporción mayor. Es decir, doblamos el capital y el trabajo y el producto, por ejemplo, se triplica. Entonces tenemos rendimientos crecientes a escala. Aritméticamente o algebraicamente diríamos que hay rendimientos crecientes cuando f de lambda k lambda L es mayor que lambda por f de k L. Rendimientos constantes a escala sería cuando al variar los inputs en una proporción el producto aumenta exactamente en la misma proporción. Aumentamos los inputs en 2 o los multiplicamos por 2 y el producto se multiplica exactamente por 2. Algebraicamente diríamos que f de lambda k lambda L es igual a lambda f de KL. Y finalmente tenemos la opción o la posibilidad de que existan rendimientos decrecientes a escala. Rendimientos decrecientes existen cuando al variar los inputs en una proporción, el producto aumenta en menos proporción. Por ejemplo, o algebraicamente, f de lambda k lambda L sería menor que lambda por f de KL. ¿Las actividades productivas reales presentan rendimientos crecientes, constantes o decrecientes a escala? Pues sí, y a veces el que presenten esos rendimientos a escala de un tipo u otro condiciona cómo se organizan esas actividades productivas. Por ejemplo, actividades como la siderurgia o como la petroquímica, que siempre vemos que se realizan en grandes plantas de producción, en grandes complejos. Bueno, pues esto se debe a que esas actividades, ese proceso productivo, presentan rendimientos crecientes a escala. Otras actividades, como por ejemplo los servicios, pues suelen tener rendimientos constantes a escala. Si empleamos una persona y un teléfono para atender 50 llamadas al día, con 2 personas y 2 teléfonos atendemos exactamente el doble, 100. Con el doble de inputs producimos el doble de output,
que es el número de llamadas atendidas. Y finalmente, pues es más extraño, pero también existen actividades que presentan rendimientos decrecientes a escala. Por ejemplo, la explotación de una vía ferroviaria, si doblamos el número de máquinas y el número de maquinistas en esa vía, pues no siempre vamos a poder atender el doble de pasajeros. ¿Por qué? Porque puede que llegue un momento que la vía se congestione. ¿De acuerdo? Y, por tanto, aunque pongamos más trenes, esos trenes terminen obstaculizándose entre sí. Quiero decir con esto que este análisis de los rendimientos a escala puede ser relevante en muchos casos de cara al estudio de cómo se organizan las actividades de producción en la realidad. Una vez finalizado el análisis de la producción a largo plazo, pasamos al análisis de la producción a corto plazo. Cuando no se puede modificar la cantidad que utilizamos de uno de los factores de producción, las empresas solo pueden ajustar su producción modificando la cantidad del factor variable. Por lo general, en el análisis de la teoría económica, se supone que el factor de producción fijo es el factor capital, ya que es más difícil ajustar la capacidad productiva en plazos relativamente cortos, y que el factor variable es el factor trabajo. Esta situación se conoce en economía como el análisis de la producción a corto plazo. Definimos la función de producción a corto, que también se llama función de producto total, a la expresión de la relación entre el nivel de producción obtenido por una empresa y la cantidad empleada del factor variable, considerando que existe un factor fijo que por lo general será el factor capital. Algebraicamente, la función de producción a corto plazo la representamos como aparece aquí. La cantidad producida, X, es función de la cantidad de capital y de la cantidad de trabajo. Pero como esa cantidad de capital permanece fija, lo representamos con esta barra sobre la letra K, vamos a expresar la producción X como función únicamente de la cantidad de trabajo. A partir de la definición de función de producción a corto o función de producto total, podemos introducir dos de los conceptos que más utilizaremos a lo largo de lo que nos queda de microeconomía del programa, que son los conceptos de producto marginal del trabajo y producto medio del trabajo. Definimos como producto marginal del trabajo al aumento de la producción derivado de aumentar en una unidad el uso del factor trabajo. La idea es muy sencilla. ¿Cuánto aumenta la producción obtenida a corto plazo si aumentamos el trabajo en una unidad? Algebraicamente expresamos el producto marginal tal como aparece en la transparencia. El producto marginal es el cociente entre la variación de la producción debida a una variación unitaria del factor trabajo. Geométricamente, el producto marginal en un punto puede obtenerse como el valor de la pendiente en ese punto de la función de producto total o función de producción a corto plazo. Por otro lado, definimos el producto medio del trabajo como la proporción entre el número de unidades de producto obtenidas y la cantidad de trabajo empleada en la producción. Ese cociente lo tenemos aquí. Producto medio del trabajo es el cociente entre la producción obtenida y el número de unidades de trabajo que empleamos para obtener esa producción. Hay que observar detenidamente que esos conceptos de producto marginal y producto medio son bien diferentes. En el caso del producto marginal nos referimos a cuánto aumenta la producción por añadir una unidad más de trabajo. ¿De acuerdo? La última unidad de trabajo. En cambio, con el producto medio nos estamos refiriendo al promedio de producción obtenido no solo por la última unidad de trabajo, sino por todas las unidades de trabajo empleadas. Geométricamente, ese producto medio se puede obtener como el valor de la tangente del ángulo que forma la recta que parte del origen y corta a la función de producto total de producción a corto plazo en un punto. Esto lo veremos
en los gráficos que empleamos a continuación. Una vez que tenemos definidos el producto total, el producto medio y el producto marginal, podemos pasar a su representación gráfica, que no es demasiado difícil. En primer lugar, empezaríamos con la representación gráfica de la función de producto total, que es la que tenemos en el gráfico de la parte superior derecha de la transparencia. Si observamos la forma de la función, podemos observar que, en primer lugar, o en el primer tramo, el que va de 0 unidades de trabajo a L1 unidades de trabajo y de 0 a X1 de producción, la función crece cada vez más rápido, es decir, la función está cada vez más inclinada y por lo tanto su pendiente es mayor. A partir de ahí, si añadimos unidades adicionales de trabajo, la producción sigue creciendo, pero ese crecimiento es cada vez más lento. Esto podríamos hacer un símil con el caso de que estuviésemos ascendiendo una montaña. En la primera parte de la montaña, cada vez tiene más pendiente, tiene más cuesta. Cada paso que damos, subimos más altura. A partir del S1, a partir de este punto de esa hipotética montaña, cada paso que damos, seguimos subiendo, pero subimos menos cuesta, tiene una pendiente menor. Llegaríamos a un punto, como es este punto de aquí, en el que alcanzamos la cumbre. Una vez que utilizamos L3 unidades de trabajo, estamos obteniendo la máxima producción posible, que es X3. Si siguiésemos añadiendo unidades de trabajo a partir del E3, solo conseguiríamos reducir la producción. Si diésemos un paso más a partir de la cumbre, empezaríamos a bajar esa montaña. Muy bien, pues una vez que tenemos representado el producto total, también podremos representar el producto marginal, que no es más que la pendiente de la función de producto total. Vamos a ver cómo se representa ese producto marginal. Inicialmente, hasta que llegamos al punto L1, y aquí estaríamos en el gráfico de la parte inferior, el producto marginal es creciente. ¿Por qué? Porque la pendiente de la función del producto total, que es lo que representa el producto marginal, es cada vez mayor. Una vez que alcanzamos el S1, el producto marginal es decreciente. Por el motivo contrario, porque la pendiente del producto total es cada vez menor. No quiere esto decir que el producto total esté disminuyendo, sigue aumentando, pero lo hace a una tasa cada vez más reducida y por lo tanto ese producto marginal cada vez es más reducido. A partir del punto de sub3, el producto marginal pasaría a ser negativo. Si aumentásemos la contratación de trabajo por encima del E3, ya no aumentaríamos la producción, sino que disminuiríamos la cantidad producida. ¿De acuerdo? Volvemos al símil de la montaña. Si damos un paso a partir de la cumbre, empezaremos a bajar la montaña. ¿De acuerdo? La pendiente empezará a ser negativa hacia abajo, no positiva como lo era antes. En cuanto a la representación de la función de producto medio, podemos proceder de una forma similar a la que hacíamos con la función de producto marginal. Hay que recordar que gráficamente definimos el producto medio como la tangente del ángulo que forma con el eje horizontal la recta que parte del origen y corta a la función de producto total en un punto. Por ejemplo, en este caso que tenemos en el gráfico, el producto medio sería la tangente de este ángulo que aparece aquí, del ángulo que forma esta recta que parte del origen y corta la función de producto total en un punto con el eje horizontal. Si este ángulo aumenta y por lo tanto el valor de su tangente aumenta también, el producto medio aumentaría. Y en cambio, si este ángulo y el valor de su tangente disminuyen, el producto medio disminuiría también. Bueno, pues vamos a observar cómo evoluciona su valor. En el tramo que va desde 0 hasta L1 unidades de trabajo, podemos comprobar que el ángulo que forma la recta que parte del origen y corta la función en un punto va a ser cada vez mayor. ¿De acuerdo? Si yo elijo cualquier punto, trazo una recta y elijo un punto que está
en un lugar superior de la función de producto total que se corresponde a un nivel mayor de producción y trazo también esa recta que parte del origen y corta la función en un punto, pues puedo observar que el ángulo va aumentando. Alcanzaríamos un punto como el que tenemos aquí representado, L sub 2, X sub 2, en el que el ángulo que forma la recta con el eje horizontal es máximo. El producto medio ya no puede aumentar más. ¿De acuerdo? Si seguimos aumentando la cantidad contratada de trabajo y la producción, observaríamos cómo ese ángulo va disminuyendo y por lo tanto el producto medio va disminuyendo también. A partir de aquí ya no podemos obtener un valor mayor del ángulo. El ángulo que forma la recta que corta el producto total en cualquier punto sería en cualquier caso menor y por lo tanto el producto medio iría disminuyendo. Hay que observar que el producto medio y el producto marginal van a coincidir en aquel punto en el que el producto medio es máximo. Esto lo podemos ver de dos formas. Por un lado, en este punto en el que el producto medio es máximo, la recta que corta a la función de producto total en un punto coincide con la recta tangente a esa función de producto total en un punto. Y por lo tanto, geométricamente, producto medio y producto marginal coincidirían. Ahora bien, hay otra forma más intuitiva de ver esa relación entre producto medio y producto marginal. Vamos a pensar que estamos en la asignatura de economía y que la nota de la asignatura se va determinando por parciales correspondientes a cada uno de los temas. El producto marginal representaría la nota que vamos sacando en cada uno de los parciales que nos presentamos y el producto medio, la nota media que vamos obteniendo de todos los parciales, del conjunto de parciales a los que nos hemos presentado. Pensemos, por ejemplo, que nos presentamos al parcial del tema 1 y sacamos un 5, sería nuestro producto marginal. ¿Cuál sería nuestra media, nuestro producto medio? Pues también la misma, sería un 5. Ahora nos presentamos al segundo parcial, al parcial correspondiente al segundo tema y sacamos una nota de 8. Bueno, ¿cuál sería nuestra media? Como el producto marginal, como la nota marginal es mayor que la media se incrementaría. Ahora la media sería 5 más 8 partido por 2, 6,5. La media aumentaría. Nos presentamos al tercer parcial, al parcial del tercer tema y sacamos un 10. Estupendo, pues como ese 10 es superior a la media de 6,5 que teníamos, la nueva media será mayor. Ahora tendremos una media de 7,6. Siempre que el marginal sea mayor que el medio va aumentando. ¿Qué ocurriría si nos presentamos al parcial del tema cuarto y tenemos la mala fortuna de sacar un 3? Pues está claro que nuestra media comenzaría a disminuir. Como 3 es menor que la media que teníamos antes, pues esa media va a empezar a disminuir. Ahora nuestra media sería de 6,5. ¿De acuerdo? Sería mayor que el marginal que hemos obtenido, que es de 3. Luego, recapitulando, mientras el producto marginal es mayor que el producto medio aumenta. Cuando el producto marginal es menor que el medio disminuye. Y en el punto máximo del producto medio y producto marginal coinciden. Muy bien, pues una vez que hemos visto las definiciones de producto total a corto plazo, producto medio y producto marginal, solo nos quedaría ver un ejemplo de cálculo de esas tres magnitudes. Pensemos que tenemos una función de producción, ¿de acuerdo?, representada a través de una tabla. En esa función de producción, lo que nos dice son las cantidades de producto total, el producto que obtenemos para cada nivel de utilización del factor trabajo. Por ejemplo, pues con 0 trabajadores, obviamente, obtenemos 0 unidades de producción, con un trabajador 2 unidades, 2 trabajadores 6 unidades y así sucesivamente. Vamos a intentar calcular el producto medio y el producto marginal.
Está claro que si utilizamos 0 trabajadores y el producto total es 0, no podemos hablar de producto medio ni de producto marginal. Aritméticamente diríamos que están indeterminados. Si pasamos a utilizar un trabajador, obtenemos consecuentemente, según esta tabla de producción, 2 unidades de producto. En este caso es fácil calcular el producto medio. 2 entre 1 sería 2. Y el producto marginal también es fácil de calcular. El aumento de producción ha sido de 2 unidades, luego por una unidad de trabajo adicional hemos obtenido 2 unidades de producto marginal igual a 2. Si pasamos a utilizar 2 trabajadores, obtendríamos 6 unidades de producto. Producto medio, 6 entre 2, 3. Producto marginal, también está claro. Al contratar un trabajador más, hemos obtenido 4 unidades de producción más. Por lo tanto, el producto marginal es 4. Si contratamos a 3 trabajadores, según esta tabla, obtendríamos 15 unidades de producto. El producto medio sería 15 entre 3. El producto marginal sería distinto. Hemos utilizado un trabajador más y hemos obtenido 9 unidades más de producto. 15 menos 6, 9. Por lo tanto, el producto marginal sería 9. Si contratamos 4 trabajadores, obtenemos 22 unidades de producto. La media sería 22 entre 4, 5,5. El producto marginal sería lo que ha aumentado la producción al contratar ese trabajador de más. El aumento sería de 22 menos 15, 7. Y finalmente podemos ver que si contratamos ya 5 trabajadores, la producción sería de 24. En este caso, la producción media, el promedio ha disminuido. 24 entre 5 nos daría 4,8, que es inferior que la producción promedio que teníamos antes de 5,5. ¿Qué ha ocurrido con el producto marginal? El producto marginal es de 2, porque es la diferencia entre la producción que obtenemos ahora, que es de 24, y la que obteníamos antes de 22. Por lo tanto, cuando el producto marginal es menor que la media anterior, podemos comprobar que la media ha disminuido, tal como veíamos en el gráfico. Bueno, en cualquier caso ya tendríamos un primer ejemplo de cálculo de esas 3 definiciones de producto total, producto medio y producto marginal.